Pensemos en todos los aparatos que usamos a diario. El celular, la computadora, la tele. Por dentro es como si tuvieran un universo propio, una especie de magia tecnológica. Bueno, en este análisis vamos a quitarle el velo a esa magia para entender qué es lo que de verdad los hace funcionar. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un pedazo de metal y plástico pueda hacer cálculos, mostrarnos fotos, conectarnos con gente al otro lado del mundo? ¿Cómo es que piensan? Y lo más increíble es que la respuesta no está en algo súper complicado. No, todo lo contrario. Todo empieza con algo diminuto, algo verdaderamente fundamental en el universo. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender toda esta historia de la electrónica, hay que conocer primero al personaje principal de esta historia. Y aquí está, el electrón. Es increíblemente pequeño, tiene una carga negativa y lo más importante, le encanta moverse, es inquieto. Y es justamente ese movimiento, ese viaje que hace, lo que es la base de absolutamente todo lo que conocemos como electricidad. Ahora, claro, los electrones no se mueven porque sí, sin ton ni son, no. Necesitan, digamos, una carretera por donde ir y un empujoncito, una razón para empezar a moverse. Hablemos un poco de esas fuerzas que los ponen en marcha. Entonces, cuando logramos que un montón de electrones se muevan todos juntos en la misma dirección, a eso le llamamos corriente eléctrica. La forma más fácil de visualizarlo de verdad es pensar en agua corriendo por una tubería. Es casi el mismo principio. Ok, si la corriente es el agua que fluye, ¿qué la hace fluir? Bueno, ahí entra el voltaje. El voltaje es la presión, es la fuerza que empuja los electrones para que se muevan por el circuito. Sin esa presión, los electrones se quedan quietos. Así de simple. Esta analogía del agua de verdad que ayuda muchísimo. A ver, el voltaje, que podría venir de una batería, es como la presión del agua. Esa presión es la que empuja a los electrones y crea la corriente, o sea, el flujo de agua. Y la resistencia, que ya vamos a ver, es como el ancho de la tubería. Ok, entonces ya tenemos electrones moviéndose. Genial, pero la verdadera magia de la electrónica, el secreto de todo, no es solo hacer que se muevan, sino poder controlar exactamente cómo y cuánto se mueven. Y para eso existe la resistencia eléctrica. Su nombre lo dice todo, ¿no? Se opone, frena el flujo de electrones. Si volvemos a la idea de la tubería, la resistencia es como si apretáramos la manguera o hiciéramos el tubo más angosto. Pasa menos agua, ¿cierto? Pues aquí pasa menos corriente. Y aquí viene lo verdaderamente elegante de todo esto. Y es que estas tres cosas, voltaje, corriente y resistencia, no son ideas sueltas, no. Están conectadas por una relación matemática perfecta. Una fórmula súper sencilla, la ley de Ohm. Esta es de verdad la regla de oro de la electrónica, el ABC. Bien, ahora que tenemos las reglas del juego claras, vamos a ver las piezas, los bloques con los que se construye prácticamente cualquier cosa en electrónica. Empezamos con los resistores. Pensemos en ellos como los policías de tránsito del circuito. Su único trabajo, su única misión en la vida es ponerle un límite a la corriente, asegurarse de que fluya justo la cantidad que se necesita, ni más ni menos. Luego, en nuestra caja de herramientas están los capacitores. Una buena forma de verlos es como si fueran unas baterías chiquitas, pero que se cargan y descargan al instante. Su función es esa, guardar un poquito de energía y soltarla de golpe cuando el circuito la pide. Y para completar el trío básico tenemos a las bobinas, que también se conocen como inductores. Estas son un poco distintas. Su truco es que guardan energía, pero no como una carga eléctrica, sino en un campo magnético que se genera a su alrededor. Esto las hace súper útiles para cosas como limpiar señales o para los transformadores. Bueno, ya vimos los componentes básicos. Pero ahora vamos a hablar de la joya de la corona. De la invención que literalmente cambió el mundo y dio inicio a la era digital. Y la historia de esta revolución empieza con un tipo de material muy especial, el semiconductor. El más famoso es el silicio. ¿Y cuál es su superpoder? Que a veces se comporta como un conductor, dejando pasar la electricidad, y a veces como un aislante, bloqueándola. Puede cambiar de bando. Y precisamente esa habilidad, esa capacidad de estar encendido o apagado, fue la que permitió crear el componente electrónico más importante jamás inventado, el transistor. Entonces, ¿qué es un transistor en el fondo? A pesar de lo revolucionario que es, su concepto es increíblemente simple, tal como lo resume la cita.
Piensen en él como un grifo de agua o un interruptor de luz. Un pequeño pulso eléctrico abre o cierra el paso a una corriente mucho más grande. Es un interruptor electrónico, sin ninguna pieza que se mueva. Ok, un interruptor por sí solo es útil, claro, pero el verdadero milagro, la explosión tecnológica, ocurre cuando nos damos cuenta de que podemos juntar no cientos ni miles, sino miles de millones de estos interruptores microscópicos. Y esa es la pregunta clave que nos lanza desde la electrónica básica hasta la computación moderna. ¿Qué se puede hacer si se tienen millones y millones de estos grifos electrónicos diminutos trabajando en conjunto? La respuesta es esta: un circuito integrado, lo que conocemos comúnmente como un chip. Es literalmente como una ciudad en miniatura, una metrópolis de transistores donde miles de millones de ellos se encienden y apagan para procesar información a velocidades que son, bueno, difíciles de imaginar. Y todo este crecimiento vertiginoso, esta revolución, tiene un nombre: la ley de Moore. Es esa famosa observación de que la cantidad de transistores que podíamos meter en un chip se iba a duplicar más o menos cada 2 años. Fue como una profecía que se cumplió a sí misma y que fue el motor de la tecnología por décadas. Así que el viaje ha sido increíble, ¿no? Empezamos con el simple movimiento de un electrón y terminamos con miles de millones de transistores que juntos crean la realidad digital en la que vivimos. La gran pregunta que queda en el aire es, ahora que entendemos esta base, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué pensará, qué hará la próxima generación de circuitos?